Bien, buenas noches con todos nuevamente. Agradecerles por su participación en este webinar referido a los precios de transferencia. Como bien le dijo Hilton, vamos a empezar por un tema de cómo nacen los precios de transferencia, para qué nos sirven los precios de transferencia, cuál es su mecánica, su operatividad, quiénes se encuentran obligados hoy en día y también la importancia de no solamente estar obligados, sino también de contar con un estudio técnico, ya sea estudio de rango de mercados o el famoso test de beneficio, a efectos ante la administración tributaria, deducir los gastos vinculados a relaciones o operaciones entre partes relacionadas. Hemos podido titular este webinar como cómo manejar los precios de transferencias para una gestión más eficiente. Por favor, la siguiente, Hilton. Bien, TPC Group es una empresa a nivel internacional que presta servicios de informe local, informe maestro, informe país por país. Ya vamos a decirles en qué consiste cada uno de estos informes y por qué hacemos mención a estos mismos. También tenemos valorización de empresas, planeamiento estratégico, soporte durante una fiscalización de precios de transferencia y todo lo vinculado a materia tributaria. Somos una empresa reconocida a través de la firma francesa Leader como firma altamente recomendada, tanto en el 2019 y 2020, galardonados también por Acquisition International como mejor firma de empresa de transferencia en Latinoamérica, tanto en el 2018 y 2019. Tenemos más de 13 años de experiencia brindando servicios a grupos nacionales e internacionales y por sobre todo una metodología de trabajo que identifica las buenas prácticas y definición de procesos. Y por supuesto con un soporte de un equipo multidisciplinario, tanto de abogados, contadores, economistas, administradores, ingenieros, dedicados a dar una correcta asesoría en materia de precio de transferencia. La siguiente, por favor. Hoy le decía, hemos sido nombrados por LeaderSlick como una firma excelente en precio de transferencia y a la vez también por la International Tax Review como empresa del año de precio de transferencias en Centroamérica. La siguiente, por favor. Bien, vamos a lo que nos ha traído hoy en día a reunirnos en este webinar sobre los precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Como bien lo dice la normativa de precios de transferencias, esto surge a raíz de analizar operaciones entre partes relacionadas o vinculadas de un determinado grupo económico. Los precios de transferencia nacen para analizar operaciones entre partes relacionadas o vinculadas de determinado grupo económico. Es decir, valga la redundancia, se analiza las transacciones que ocurren y se dan como fueran transferencia de bienes o prestación de servicios entre partes relacionadas. Más adelante vamos a ver, de acuerdo a la normativa peruana, qué es lo que se reconoce como parte relacionada, para poder tener un mejor concepto y saber cuándo estamos enfrascados en una obligación de tener precios de transferencia. Como bien les dije, los precios de transferencia nacen pues para analizar este tipo de operaciones entre vinculadas y lo que busca y define un precio de transferencia es la tasa o margen de ganancia sobre el que se pacta una operación intercompany. ¿Qué pasa? Las administraciones tributarias hoy en día requieren que las operaciones entre estas partes vinculadas o relacionadas, como bien las llaman, establezcan precios de mercado y cumplan con el principio de plena competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las operaciones entre partes vinculadas deben tener igualdad de condiciones, que se den en igualdad de condiciones y características con una parte independiente, deben ser dadas al mismo valor, a lo que le llamamos valor de mercado. No puede haber un desbalance entre una operación con mi vinculada con una operación con un tercero independiente. Si un tercero independiente me cobró determinado monto o importe por un servicio, la parte vinculada me tiene que cobrar tal o igual. No me puede cobrar más o menos porque lo que buscan los precios de transferencia es que esa tasa o margen de ganancia que se pacta entre las compañías vinculadas, cumplan con principios de plena competencia y estén a precios de valor de mercado. ¿Qué son los precios de valor de mercado? Son los precios que se dan entre partes independientes, los famosos comparables, ¿no? Yo para tener un valor de mercado entre una operación entre compañías, como les puedan llamar primas, vinculadas o conexas, tengo que saber cómo es la operación ante una misma característica y una misma situación. Pongamos, por ejemplo, un financiamiento, lo que me cobraría un independiente, es decir, una entidad bancaria. La tasa que me cobraría de interés es la tasa también que me debería cobrar un vinculado.
Es así que las fiscalizaciones de precio de transferencia buscan verificar que dichas operaciones, como bien las hemos llamado las operaciones intercompany, cumplan con el principio de plena competencia, ya que en caso de no hacerlas se aplicarán sanciones y multas sobre el diferencial determinada. Es lo que le llamamos y es lo que la Administración Tributaria se ha venido pronunciando constantemente sobre los famosos ajustes, tanto para arriba o para abajo, por sobrevaluación, es decir, un cobro mayor del que corresponde como un cobro menor, subvaluación, que la facultad de la Administración Tributaria es ajustar, es decir, equipararla al monto o prestación que debe darse, ¿no? De acuerdo a las normas de valor del mercado. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Hilton. Hola. Sí, un ratito que está... Listo. Bien, entonces como para ir repasando un poquito estas primeras láminas. Como bien le decía, las normas de transferencia lo que buscan es equiparar relaciones entre las vinculadas con relaciones con independientes. Y aquí, como bien le decía, hay un principio muy importante, que es el principio de competencia, de plena competencia, o Arm's Length Principle, que es un término económico referido a que se dé dentro de un mercado competitivo no se da lugar a beneficios extras en sus operaciones y cuyo tratamiento se enfoque en un precio de transferencia equitativo, es decir, equiparar, igualar los precios de transferencia entre partes vinculadas con los precios de transferencia que sean entre partes independientes, es decir, a valor de mercado. No puede haber un desbalance, una diferencia o un beneficio extra entre la operación que hago entre empresa A y B, que son vinculadas, con la operación que pueda hacer la empresa A con un tercero independiente, como bien les puse el caso de los mutuos o préstamos, financiamientos, apalancamientos que se dan en el mercado bancario, ¿no? También es importante tener en cuenta que la Administración Tributaria lo que hace y lo que viene diciendo y dando en sus distintos pronunciamientos es que las transacciones entre partes relacionadas o vinculadas deben realizarse en los mismos términos y condiciones y precios que aquellas que se dan a cabo entre partes independientes, es decir, cumpliendo el principio de plena competencia. Como bien les he venido diciendo, lo que busca la Administración Tributaria es equiparar. No puede haber una desventaja de que yo le compre a un vinculado mío con que yo le compre a un tercero independiente. Estas tienen que ser equitativas, en las mismas condiciones y precios, ¿no? Esto es lo que resguarda, salva el principio de plena competencia. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué nacen los precios de transferencia, como le dije en la primera filimina? ¿De dónde surge? ¿A raíz de qué se da? Aquí tenemos un claro ejemplo, donde tenemos un país A y un país B. El país A con una tasa de impuesto a las ganancias baja o de nula o baja imposición tributaria. Pongamos ejemplos como que antes lo era Luxemburgo o Panamá, donde la tributación era nula o baja, casi nada son las tasas de impuesto. Y un país B, como por ejemplo Perú, donde las tasas de impuestos son elevados, o no somos países de paraísos fiscales o países de bajo o nula imposición. Entonces, ¿qué sucede? Si el país B, que es el de mayor utilidad o mayores costos, le factura con precios menores al país A, lo que va a hacer es que la utilidad, la ganancia, se va a dar en el país A, menor porque tiene mayor utilidad y menores costos. Y en contraposición, si es el país A quien le factura al país B, todo con sobreprecio respecto a los precios vigentes en libre competencia, la utilidad va a ser menor en el país B. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que no se difiera, que no se traslade esa ganancia al país A donde existe nula o baja imposición tributaria. Eso es lo que se busca con los precios de transferencia, que no se manipulen las utilidades, que no se difieran a otros países, que no se trasladen a países donde la utilidad no existe tasas impositivas sobre utilidades o son muy mínimas comparadas aquí en el país. Siguiente, por favor. Bien, esta es una de las... Aquí hemos identificado 5 acciones que nos dan el fundamento o razón por las cuales se regulan los precios de transferencia. Uno de ellos es proteger la base tributaria nacional. Como bien lo dijimos en la filimina anterior, lo que se busca es evitar el traslado de los beneficios a países donde exista nula o baja imposición. Otro
punto es importante que se controle y disminuya la planificación fiscal agresiva y prácticas evasivas. Pero aquí hay un tema muy importante que también se tiene que traer a colación, que es el tema de la economía de adopción, lo que hoy le llamamos un planeamiento tributario. Aquí estamos entre la línea de una planificación fiscal agresiva que pueda estar bajo el amparo de las normas legales contra prácticas evasivas que son elusivas o bien dicho su nombre, son evasivas, como valga la redundancia, evasivas, ¿no? Que buscan, que están fuera de la ley. Ya hablamos del tema de protección de base tributaria, disminución de una planificación fiscal agresiva o prácticas evasivas. Ahí hay un tema de estar en la línea de entre la economía de adopción, que son la utilización de normas legales que da la normativa tributaria contra una política evasiva o ilusoria, ¿no? Después viene la identificación, como bien les hemos dicho, sus situaciones susceptibles de evasión o ilusión. El fomento del cumplimiento tributario, es decir, cumplir con las normas de precio de transferencia, ya sean por operaciones a valor de mercado, test de beneficio, la documentación sustentatoria que acredite estas operaciones entre partes vinculadas. Y por último, que las empresas tengan en cuenta una planificación tributaria acorde con las líneas, con los lineamientos de los precios de transferencia. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Hilton. Bien, como se los dije en una par de filaminas anteriores, los precios de transferencia lo que busca es regular las operaciones entre partes vinculadas. Pero, ¿qué son partes vinculadas? ¿Cuáles son los criterios que la administración o el legislador ha tenido en cuenta para establecer cuándo estoy entre operaciones entre empresas que tienen un vínculo o una conexión? Bien, el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta nos habla que una persona natural, hay vinculación cuando una persona natural o jurídica sea titular directo o indirectamente del 30% o más del capital social. Es decir, tenemos una empresa A y una empresa B, donde los accionistas son en ambas empresas una misma persona natural o una misma persona jurídica con más del 30% del accionariado. También otra situación más es cuando más del 30% del capital social pertenezca a dos o más personas jurídicas o pertenezca a una misma persona natural jurídica directamente o por intermedio de un tercero. Otra opción de vinculación es cuando indicada la proporción anterior haya un tema de vinculación, ya sea a través de cónyuges entre sí o personas naturales vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, es decir, mis sobrinos, mis primos, mis cuñados. Ahí hay un tema de vinculación si es que hay la misma persona o tu consanguíneo está en la otra persona, pertenece al accionariado de la empresa con la que tú estás teniendo operaciones. E igual, en la similitud, cuando existen los mismos gerentes o directores o administradores, son los mismos en ambas empresas, ¿no? Como hemos partido desde un principio, hay empresa A, empresa B, para ver el criterio de vinculación. Primero tenemos que ver si las personas naturales o jurídicas sean titulares directos en cada uno más del 30%. Si son las mismas personas naturales o jurídicas en ambas empresas y juntos tienen más del 30%. Si hay afinidad, ya sea por grado de consanguinidad o afinidad, entre quienes forman parte del accionariado de ambas empresas. Y también, si por ejemplo en la empresa A es el gerente general Renato Seminario y en la empresa B el gerente general sigue siendo Renato Seminario, entonces ahí también tenemos un criterio más de vinculación. En base a todas estas aristas que nos da la norma de la ley de impuesto a la renta, nosotros vamos a poder tener en claro cuándo hay un criterio de vinculación y en base a eso, partir de ahí, para ver si estamos obligados o no a realizar precios de transferencia. El punto 1 es criterio de vinculación, importantísimo, partir desde ahí para ver si estamos entre operaciones entre partes vinculadas. De ahí vienen los siguientes puntos que vamos a explicarlos en la siguiente filimina, pero es importantísimo que tengan en cuenta que para primero soslayar y pensar y tener ¿estoy o no obligado a presentar precio de transferencia? Debemos partir de la premisa de que tengo criterios de vinculación, ¿no? Como bien lo dice la norma. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos de llano a lo que es un estudio de precios de transferencias. Operativamente, un estudio de transferencia tiene una determinada estructura, ¿no? Es de carácter
cuantitativo porque provee información consistente de las operaciones que ha realizado el contribuyente con sus partes relacionadas. Ahí tenemos, en un estudio de precio de transferencia, la información descriptiva, que es la información funcional, cómo funciona la empresa, la información específica, operación y análisis económico, y la información complementaria, que es información financiera. Siguiente, por favor. También en un estudio de precio de transferencia es importante y básico tener información del contribuyente, su estructura de gestión, organigramas, entidades destinatarias del informe de gestión, actividades y estrategias de negocio, reestructuraciones y cesiones de activos intangibles y principales competidores. Toda esta información que estamos dando ahorita es la estructura de un estudio de precio de transferencia, que es la información que se necesita en un estudio de precio de transferencia y lo que va a solicitar la administración tributaria y va a revisar y analizar dentro de una fiscalización por precio de transferencia. Siguiente, por favor. Bien, aquí en la parte que corresponde a las operaciones convinculadas también tenemos la naturaleza y características importes de las operaciones, si es una compra-venta de bienes, si es un financiamiento, si es un arrendamiento, si son servicios de back office, que son los llamados famosos servicios de bajo valor añadido, o los servicios de alto valor, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuál es la operación, cuál es su naturaleza y cuáles son los importes. Asimismo, tenemos que identificar las empresas que están prestándose, si son vinculadas o no, los análisis de comparabilidad funcional de las operaciones y los contratos. Los contratos son importantísimos porque nos van a permitir acreditar y sustentar las operaciones que se están dando entre estas partes vinculadas. Siguiente, por favor. Bien, como bien le dijimos en un principio de la estructura que tiene este estudio de precio de transferencia, también como parte final nos solicitan una información económica financiera, es decir, los estados financieros anuales del contribuyente, datos financieros de las empresas comparables y la conciliación de datos de empleados y métodos. Toda esta información es básica y tiene que recabarla la empresa dentro de un estudio de precio de transferencia. La siguiente, por favor. Estas son las principales controversias, como bien les vine diciendo un poco de los ejemplos que se dan entre operaciones trianguladas, que son las operaciones de financiamiento. Mucha información tenemos que recabar para ver comparables internos y externos, características de las operaciones, monto, plazo, garantía, solvencia del deudor, tasa, país del deudor, moneda, fecha. Esto se va a ver identificado también y plasmado en los contratos que se tengan con las vinculadas, ¿no? Por el financiamiento, es importantísimo para ver las tasas. Y aquí es importante también, ya dentro de lo que inmiscuyéndonos más de lo que es un tema de precio de transferencia, es que las tasas deben ser siempre a valor de mercado, ¿no? Para eso es importantísimo también tener un estudio de rango de mercado que te permite saber cuál es la tasa acorde o la tasa promedio, la tasa que debes utilizar para este tipo de operaciones, ¿no? Y también en los servicios intercompañía, que son los llamados servicios de back office, que son los administrativos, logísticos, TI, gerencias, ingeniería, legal, recursos humanos, son también principales situaciones en las que SUNAT toma mucha importancia y dedicación en sus fiscalizaciones. Siguiente, por favor. Bien. Hace unos años, dentro de las operaciones de precio de transferencias, se incluyó dentro de este tipo de operaciones que se dan entre partes vinculadas el test de beneficio. ¿Qué es el test de beneficio? Como bien se los vengo diciendo, dentro de la normativa de precio de transferencias se establece como condición necesaria, y es necesaria para la deducción de costos o gastos generados por servicios prestados por una parte vinculada, el cumplimiento de un test de beneficio. Es decir, sí o sí, cuando yo tengo una operación con una parte vinculada, por servicios que me presta una parte vinculada, yo debo cumplir con este test de beneficios porque es lo que la normativa exige. Esté o no obligado yo a presentar un reporte local, un reporte maestro por maestro, un reporte país por país, este test de beneficio tiene singular importancia porque sí o sí, a efectos de yo poder deducir estos servicios que me presta mi vinculada, debo de cumplir con este test de beneficio. ¿Por qué? Porque lo que se busca es acreditar que el servicio prestado proporciona valor económico y o comercial para el destinatario del servicio. Identificar que el servicio prestado califica en función de sus características como alto valor o bajo valor. La anterior, por favor.
¿A qué viene esto? Como bien le decía, existen servicios que se pueden brindar de alto valor, como son servicios gerenciales, dirección o ventas, que le agregan un valor añadido, como los servicios de bajo valor, que son, bien dicho, bajo valor añadido, porque son actividades secundarias, auxiliares, que no son el core business, es decir, no son las actividades principales, no te van a permitir generar una renta o generar un mayor ingreso, porque son actividades que las puede suplir un tercero, que no son el core business del negocio, ¿no? Las actividades de bajo valor añadido son, por ejemplo, actividades auxiliares, actividades de recursos humanos, legal, financiero, seguridad. Incluso ingeniería, de TI, que le llaman finanzas y todo eso, ¿no? Son, como bien le decía, son servicios auxiliares, los de bajo valor. Mientras que los de alto valor son, sí, que van vinculados netamente al core business, al negocio, a generar mayores ingresos, pueden ser dirección, gerencias generales, ventas, y van por ahí los temas que van vinculados netamente al negocio. También un test de beneficio permite verificar el margen de ganancia, ¿no? Como bien la norma tributaria lo exige, para los casos de servicio de bajo valor agregado, bajo valor añadido, que se llaman, no debe exceder ese margen de ganancia el 5%. Es decir, tú sumas tus costos y gastos que te corresponden a ese servicio, y sobre eso suma de costos y gastos, que es tu base, vas a agregarle máximo un 5% de margen de ganancia. No te permite la norma agregarle un mayor margen de ganancia porque te lo observa y te lo repara. La norma tributaria es bien clara y te dice que los servicios de bajo valor añadido, como bien les dije, son los administrativos, recursos humanos, contabilidad, legal, seguridad, finanzas, no pueden tener lo que el gasto que tú tengas mes a mes, tanto de costos y gastos, lo que corresponde, no puedes agregarle más de un 5% a tu margen de ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, el test de beneficio también te permite identificar el servicio prestado en base a sus características, si clasifica, si califica, como bien les he venido diciendo, como un alto valor o bajo valor añadido. Y es importantísimo para el test de beneficio contar con la documentación e información sustentatoria que evidencia la prestación efectiva, la naturaleza y necesidad de los servicios, los costos y gastos incurridos por el prestador y el margen de ganancia. Es decir, no solo basta que yo cumpla con el test de beneficio y le diga a la administración, si yo necesitaba ese servicio, me lo podía proporcionar mi vinculado, el servicio corresponde a tal tema, servicios de back office, por ejemplo, como es un servicio legal o servicio de recursos humanos, es un servicio de bajo valor añadido, cumplo con el margen del 5%, pero eso no es obvio, esa no es razón alguna para que no tenga la documentación que sustente ese servicio, contratos, reportes de horas que me han asignado para ver mi contabilidad, o mis temas legales, o mis temas de finanzas, o servicios, o seguridad, como él decía, los contratos, los informes, y cualquier aquella documentación que me permita acreditar la fehaciencia, la realidad de esa operación, y también un análisis que lo tiene que hacer definitivamente una empresa especializada, donde se incluyan los servicios, los costos y gastos incurridos por el prestador, ¿no? Y el margen de la ganancia. Por eso, como bien les repito, y es importantísimo, a efectos de presentar precio de transferencia, estemos obligados o no a presentar precio de transferencia, si yo tengo una operación con una parte vinculada, pero que por el monto, ya vamos a verlo más adelante, cuáles son los montos que me exige la norma para yo estar sujeto y obligado a presentar un estudio técnico de precio de transferencia. Así yo no esté, supongamos que el monto que me exige las unidades tener ingresos por 2.300 UITs, y que son 9.860.000 soles, pero mi empresa no llega a esos ingresos, y tengo ingresos por 5 millones, pero tengo operaciones con una vinculada, así yo no estoy obligado a presentar precio de transferencia, debo contar con ese test de beneficio. Y debe ser una persona o una empresa realmente capacitada que las ayude a las empresas a tener un test de beneficio correctamente acorde con las normas de precio de transferencia y las normas tributarias, porque como bien lo he venido diciendo, el test de beneficio es obligatorio, de fiel cumplimiento, como bien lo dice la normativa tributaria, a efectos de sustentar por qué yo elegí a mi vinculado y no a un tercero. Esa es la razón primordial. El test de beneficio lo que te va a dar como opción y como fin, tiene como fin explicarle a la administración tributaria, oye, yo elegí a mi
vinculado porque es especialista en estos temas de crear, de prestar servicios de back office, como son servicios administrativos, y me los puede prestar él, y he cumplido con el test de beneficio porque me lo presta él, es necesario para mi compañía, en mi organigrama no tengo este tipo de servicios, he identificado que es un servicio de bajo valor añadido, he cumplido con sumarle a la base de los costos y gastos el 5% del margen de ganancia y tengo toda la documentación que sustenta y acredita la operación. Entonces, es necesario, como bien lo dice la norma, que yo cuente con un test de beneficio independientemente de que esté obligado o no a presentar precio de transferencia. La siguiente, por favor. Aquí hemos elaborado un pequeño cuadrito que nos va a servir a todos para saber qué recomendaciones seguir, ¿no? Como bien les he venido diciendo, y creo es en consecuencia para todos aquellos que están participando, es necesario elaborar un diagnóstico en materia de precio de transferencia para detectar el 100% de las operaciones antes y después de la planeación fiscal y analizar el riesgo de cada operación. ¿Por qué es necesario y por qué lo recomendamos? Porque si yo tengo una operación con un tercero, con un vinculado, digamos, un financiamiento, y yo hago mi contrato a liberalidad, no vi las tasas, no vi plazos, no vi condiciones, si SUNAT viene y me fiscaliza, así yo estoy obligado a emitir precio de transferencia. Cuando son operaciones con partes vinculadas, tengo que tener normas de valor de mercado. Entonces es aquí donde es necesaria una planificación en materia de precio de transferencia, elaborar un diagnóstico que analice cada operación, ya sean financiamientos, alquileres, prestación de servicios, compra de bienes. Entonces, como es parte circular del negocio, es importantísimo a efectos de tener un planeamiento fiscal correcto, ¿no? Y evitar contingencias frente a SUNAT. Asimismo, es importante también porque mediante la elaboración de estudio de precio de transferencia cubres todas las operaciones intercompañía, ¿no? Y como bien les dije en el punto 1, corroboras la información declarada y lo elaborada en el informe. Entonces, te permite cumplir con tu tax compliance, como le llamamos, que es el cumplimiento tributario. Y a la par, también te permite establecer políticas de precio de transferencia y controles adecuados. Y te permite saber también cómo el mercado se va moviendo porque utilizas comparables, es decir, cómo terceros realizan este tipo de operaciones, te va a permitir un mejor planeamiento en materia de precio de transferencia y también de parte del negocio un mejor ordenado que lo vas a llevar, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora ya vamos a entrar un poquito más al tema peruano de cuáles son los reportes que se deben presentar para efectos de precio de transferencias. Pero antes de ello vamos a ver qué son las BEPS. BEPS es la base de erosión fiscal. Son estrategias, lo que se busca con las normas BEPS es evitar estrategias de planeación tributaria que exploten brechas y disparidades en las normas tributarias para desaparecer las utilidades para efectos tributarios. Es decir, buscar que no que la base de la erosión, que no se dé la base de la erosión, es decir, que no se expanda, que no se lleve a otros lados, a otros países, a otros estados donde la base de la tributación sea mínima o nula, sino que se tribute en el país en que realmente se desarrolló. Lo que se busca es la transferencia de los beneficios, como bien les digo, ¿no? Estrategia de planificación tributaria que busca ubicar las utilidades en otros países, ¿no? Donde existe, como bien les puse el ejemplo, Luxemburgo, Panamá, donde no existe casi una actividad tributaria, no hay una tasa impositiva, es nula, y el resultado se lleva allá, el beneficio se lleva allá, y como no tributan, se queda libre de tributar los impuestos. Entonces, eso es lo que buscan las BEPS, evitar la erosión de la base fiscal, que la base fiscal, que el tributo no se extienda a otros países y se minimice, se amortice, se vuelva menos, sino lo que buscan las BEPS, las normas BEPS, es que con determinada información, como son los reportes que vamos a estudiar ahorita en las siguientes filminas, los contribuyentes de cada país informen a las administraciones tributarias de sus operaciones. Así yo tengo el conocimiento, así las administraciones tributarias también a través de los acuerdos de información entre países, entre estados, evitan que la base sea erosionada, la base fiscal se extienda y se lleve a países donde no hay una tributación adecuada, digamos, o podemos llamarla del todo justa, ¿no? Entonces, eso es lo que es las BEPS. ¿Cuál es su finalidad? La siguiente, por favor.
Bien, como bien le decíamos, las BEPS lo que busca es a través de estos reportes fiscales, que son el Master File, que es el reporte maestro, el Local File, que es el reporte local, y el Country by Country Report, que es el reporte país por país. Con estos tres documentos lo que se busca es tener información detallada y adecuada de los contribuyentes en determinados países. Así lo que logras es el bien final o el objetivo final de las acciones, de la acción 3 y de las normas BEPS, de las normas de la OCDE, evitar que la base fiscal se erosione. Siguiente, por favor. Bien, vamos al tema, para ser exactos, en Perú. En Perú existen tres tipos de reportes que están obligados a aquellos contribuyentes que se encuentran dentro de las condiciones que establece la normativa peruana a efectos de presentar ante la administración tributaria. El primero de ellos es el reporte local, que se da para aquellos contribuyentes con ingresos devengados en el ejercicio grabable. En este caso estamos hablando del ejercicio grabable anterior, que es el 2020, donde la OIT era de 4.300 soles. ¿Y qué quiere decir esto? Que aquellos contribuyentes que tengan ingresos por 2.300 UIT, es decir, 9.890.000 soles, durante el ejercicio 2020, están obligados a presentar el reporte local. El primero de ellos, y también le suma un par de condiciones más de acuerdo a los ingresos, que son el siguiente. En el primero de ellos, aquellos contribuyentes que tengan ingresos por 9.890.000 soles, más operaciones con sus vinculados por entre 100 UIT y 400 UIT, o sea, entre ingresos, operaciones que tengan, es decir, entre 430.000 soles y 1.720.000 soles, van a presentar el anexo 1 del reporte local, que es información que identifica las operaciones por parte de la administración tributaria. Y en el caso que adicional a que tengan los 2.300 UIT, los 9.890.000 soles de ingresos, tengas operaciones por ingresos y egresos mayores a 400 UIT, es decir, a 1.720.000 soles, vas a presentar el anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4 del reporte local, que es información que identifica las operaciones, cuáles son las operaciones que ha tenido, cuáles son tus partes vinculadas, cuáles son los ingresos, egresos. Es un mayor detalle de acuerdo a cada uno de estos montos, ¿no? De estos umbrales. Es decir, tienes ingresos mayores a 9.890.000 soles, pero tienes operaciones con tu vinculada entre 100 y 400 IT, presentas el anexo 1. Tienes mayor ingreso, operaciones entre ingresos y ingresos con tu vinculada mayor a 400 UIT, es decir, a 1.720.000 soles, presentas no solo el anexo 1, sino también el anexo 2, el 3 y el 4 del reporte local. Esto es para, como bien lo digo, para el reporte local. Y hay que tener en cuenta el monto, el umbral, en el cuanto están obligados los distintos contribuyentes. Ingresos menores a las 2.300 UIT no se encuentran obligados a presentar reporte local. Siguiente, por favor. Aquí viene el reporte maestro. Esto ya es un umbral mucho mayor y son mayormente ya operaciones del grupo económico. Como bien lo dice, están obligados a presentar reporte maestro a aquellos contribuyentes que formen parte de un grupo económico y que los ingresos devengados del ejercicio contable hayan superado las 20.000 UITs, es decir, los 86.000 millones de soles. 86 millones de soles, que digo. Y también tengan transacciones dentro del ámbito de aplicación de normas de precio de transferencia, es decir, operaciones o transacciones con su vinculada por un monto igual o mayor a 400 UIT. Estas dos condiciones te obligan a que tú presentes el reporte maestro. Siguiente, por favor. Aquí más o menos tenemos una situación en la que la OCDE, ¿qué considera como grupo económico? Conjunto de empresas que vinculadas por relaciones de propiedad o control, de manera que tal se encuentren obligadas a formular estados financieros consolidados según principio de contabilidad. La legislación peruana define al grupo económico como un conjunto de personas, empresas o entidades vinculadas, de acuerdo a lo señalado con el numeral 1. Es decir, tienen vinculación por temas de propiedad, representación legal, afinidad o consanguinidad, como bien lo vimos en el numeral 24, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí viene el reporte país por país o country by country report, que es el tercero de los reportes o documentos que se deben presentar en caso estés obligado a presentar para transferencia en el Perú. Estos se dan cuando los estados financieros de la matriz o del grupo consolidados que la matriz del grupo nacional deba formular sean
mayor o igual a 2.700 millones de soles. Cuando suceda esto y el grupo económico, la matriz tenga, luego de consolidar sus estados financieros, tengan ingresos mayores a 2.700 millones de soles, la matriz del grupo multinacional domiciliada en el país, si la matriz está domiciliada en el país, aquí en el Perú, deberá ella presentar la información de todas sus vinculadas, toda la información que te solicita la administración tributaria. Y asimismo, el contribuyente domiciliado en el país que sea integrante del grupo multinacional, cuando no encontrándose en la matriz domiciliada, este ya es en el caso de que la matriz no esté domiciliada en el país, va a presentar igual, o sea, el primer punto es, si la matriz está vinculada al país, si está domiciliada en el país, presenta el country by country, el reporte país por país. Pero en el caso, la matriz no está vinculada aquí, va a haber ciertas situaciones en particular. Si en caso la matriz designó a la empresa domiciliada aquí en el país como obligada o la que va a representar y va a presentar esta documentación, ¿no? O concurran algunas condiciones de los numerales 1 al inciso 3 del artículo de 116 del reglamento del impuesto a la renta. Entonces, tenemos que el reporte país por país es siempre y cuando tengas el grupo multinacional, luego de consolidar sus estados financieros, tengan ingresos mayores a 2.700 millones de soles, y si la matriz, como punto 1, está vinculada, está domiciliada acá en el país, va a ser la obligada a presentar, o como punto 2, si la matriz decidió o designó a la empresa domiciliada en el país para hacer aquí en el Perú, donde se presente el reporte país por país. Siguiente, por favor. Y aquí ya vamos terminando un poquito con la presentación. Aquí más o menos es un esquema de lo que se presenta en un reporte país por país, ¿no? Los activos intangibles, las partes relacionadas, cuál es el total de ingresos, si hay algún país que no es residente alguna jurisdicción fiscal, y diversas situaciones que nos van a permitir identificar cuándo estamos sujetos a un reporte país por país. Esto es una situación un poco más compleja porque ya involucra a todas las empresas del grupo multinacional, y siempre que la matriz de ese grupo multinacional esté ubicada aquí en el país, bueno, estará obligada a presentar a este país. O también si se da la situación de que la matriz designa a la empresa domiciliada acá en el país como la elegida para presentar este reporte, ¿no? Siguiente, creo que aquí ya acabamos. Este es igual que la filimina anterior, te da más o menos un detalle de lo que te solicitan, del análisis donde están solicitados en el reporte país por país, las entidades, los países, las propiedades, activos, empresa inactiva. O sea, es una información muy detallada la que se da en el reporte país por país. Hilton, con esto creo que acabamos. Por favor. Hay nada más, Hilton, creo que queda una filimina más. Creo que ahí acaba, ¿cierto? Bien. Bien, como bien para ya concluir como a modo de resumen y conclusión, como bien sabemos y hemos podido ver, hay umbrales, es decir, hay limitaciones y exigibilidad por parte de la normativa peruana de acuerdo a cada contribuyente cuando están obligados a presentar un reporte local, reporte maestro, reporte país por país, de acuerdo al nivel de ingresos, ya sea como domiciliado acá en el país o a través de la participación como un grupo económico o un grupo multinacional. Pero independientemente de eso, de que a nivel de ingresos podamos llegar a estar obligados a presentar los precios de transferencia, es importante que tengan conocimiento y efectos de validar sus operaciones con partes vinculadas, que estas tengan un estudio de rango de mercado y un estudio de precio de transferencia a efecto de tener una planificación fiscal correcta y que corresponde a las actividades de la empresa. Las razones las hemos expuesto. Un test de beneficio es obligatorio cuando tienes operaciones convinculadas. Estés o no obligado a presentar precio de transferencias, el test de beneficio es obligatorio porque te va a permitir deducir los costos y gastos. De no tenerlo, no vas a poder deducir esos costos y gastos que tienes con tu vinculada, ya sea porque te prestó un servicio, porque te hizo un financiamiento, porque te vendió determinada mercadería, o porque te hizo un arrendamiento, o porque le pagas regalías. Entonces, que quede claro, el test de beneficio sí o sí se debe realizar
porque si tienes operaciones con compañías vinculadas, la SUNAT te va a exigir, en base a la normativa peruana, la ley del impuesto a la renta, que cumplas con el test de beneficio para que tú le acredites el porqué de elegir a una vinculada y no a un tercero. ¿Cuál es la descripción y la naturaleza de esa operación? ¿Cuáles son las tasas que has utilizado? ¿Utilizaste el principio de plena competencia? ¿Tuviste rangos a valor de mercado? Entonces, este test de beneficio te va a permitir deducir ese informe, te va a permitir deducir ese costo, ese gasto, a efectos de que también cumplas y te pueda, la empresa, en este caso TPC Group, realiza test de beneficio, te va a permitir conocer si cumples con la documentación necesaria para este tipo de operaciones entre partes vinculadas. De igual manera, cuando ya estés obligado a presentar precio de transferencia, es importantísimo el estudio técnico, ¿no? El estudio técnico de precio de transferencia te va a permitir analizar operación por operación y no solo cumplir con la normativa en cuanto a la exigencia del cumplimiento tributario de presentar los reportes que te exige la normativa, sino, valga la redundancia, y disculpen que sea incisivo en esto, el estudio de precio de transferencia te va a permitir realizar una planificación fiscal correcta de tus operaciones, saber si estás cumpliendo con los rangos de mercado, si eres competitivo, si en el mercado en el que tú te desarrollas estás teniendo una operación significativa o tus valores o tus prestaciones están a valor de mercado de acuerdo a los comparables que vas a utilizar y al análisis económico que va a realizar la compañía. Entonces, como bien le decía, es recomendable tener estudio de rango de mercado para ver las tasas que utilizas, los valores que tú realizas en las operaciones con tu vinculadas, el estudio técnico de precios y transferencias, ya sea que estés obligado o no a presentarlos, y sí o sí es necesario, netamente obligatorio, mandatario, le podríamos decir, tener el test de beneficio. Entonces, nosotros y ya para terminar con esto, como grupo consultor, TPC Group, estamos seguros que podemos apoyarlos en estos tres, digamos que requisitos que te exige la norma del impuesto a la renta, como son el test de beneficio, estudios de rango de mercado y los precios de transferencia del estudio técnico, para que puedan ustedes cumplir tributariamente con las normas fiscales, las normas tributarias, y también que les va a permitir tener una mejor planificación en el desarrollo de sus actividades. Contamos con la experiencia y el personal y un equipo de trabajo adecuado para este tipo de asesorías, de servicios, y estamos llanos a absolver cualquier consulta que ustedes puedan tener a través del correo, a través luego del chat, luego de terminar la presentación, y nuevamente agradecerles por la oportunidad y a seguir cuidándonos, esperando pase pronto este virus que nos tiene a todos muy preocupados. Muchas gracias y buenas noches. Renato, no sé si los del grupo tendrán alguna inquietud o consulta. Sí, claro, Hilton, estamos llanos. Lo que tú me dices, si lo hacen por el chat, podemos responderlo, no hay ningún problema. A ver, a los participantes, si tuvieran alguna duda, alguna consulta sobre lo que has puesto, Renato, que es un tema importante, ¿no? Yo justamente también he visto ya a un caso que lo hemos trabajado con Renato con respecto al tema de las tasas de interés, ¿no? Que mayormente se dan por el tema de capital de trabajo. Claro. Es que, Hilton, y disculpa que te corte, es que tú puedes decir, mayormente lo que los contribuyentes empiezan a decir, oye, pero ¿por qué la SUNAT me va a decir a cuánto me presta mi vinculada? Digamos que la vinculada es una prima o una hermana, ¿no? Estoy poniéndole a manera coyuntural o digamos, coloquial. ¿Por qué me puede decir SUNAT que me presta una tasa de 1% o 10%? Me exige la SUNAT, digamos, el valor de mercado. Si mi prima me puede prestar hasta gratis. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Las operaciones entre vinculadas, y por ejemplo, no existen a título gratuito. No se puede dar una operación con tu vinculada a título gratuito. Más si eres persona jurídica, entre ambas son personas jurídicas. ¿Por qué? Porque existen rangos de valor de mercado, como bien lo dije en un principio. El principio de plena competencia lo que busca es que hay una equiparidad, o sea equitativo, igual, hay un tema de igualdad entre las operaciones, porque si tú normalmente vas al banco y te das un préstamo, la tasa de interés del banco te puede ser 12, 13%, ¿cierto? Entonces, te va a decir, no, te fuiste donde tu vinculada y te prestó al 2%. Eso es lo que busca la Administración Tributaria y la OCDE con su plan BEPS,
con sus planes, con sus acciones de recomendación, que sea equitativo, que sea igual, que haya un tema de competitividad y utilizar rangos de valor de mercado. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Apoyamos al cliente a efectos de que su operación cumpla con las normas de precio de transferencia, con los rangos de valor de mercado y con la normativa tributaria, ¿no? Sí, muy claro el tema y lo que debemos tomar en cuenta para este tema que es el precio o el estudio, ¿no? De transferencia. No sé si habría alguna consulta por parte de los asistentes. Si no, con gusto te la pueden hacer llegar a ti a través de tu correo o nosotros te pasamos nuestro correo, te lo pasamos Claro. y cualquier duda que puedan hacerlo por correo también, sin lugar a duda, vamos a apoyarlos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Sí, está bien. Yo creo que ya también hay un grupo de WhatsApp también a los participantes por consulta para hacerle llegar a Renato, ¿no? Con respecto a lo que es el tema que se ha conversado ahora, ¿no? Entonces, De acuerdo, Hilton. es un tema, como le digo, es un tema importante y que todos debemos tomar en cuenta todos los aspectos que ha indicado Renato. Entonces, a ver si alguien se anima a activar su cámara para tomar una foto de recuerdo y pasarles por el Facebook. Bueno, ya está. Entonces, gracias, te agradezco Renato por la exposición muy clara y bueno, será hasta otra oportunidad. O hay consultas, te estamos comunicando para Genial. la De acuerdo, Hilton. Gracias a ti más bien por la oportunidad y como les dije, estamos atentos en TPC Group a cualquier consulta o duda que puedan tener respecto a precio de transferencias o temas tributarios. Y muchas gracias por la oportunidad y espero que esta sea la primera de muchas más adelante para poder trabajar en conjunto. Un abrazo y buenas noches. Bueno, igualmente agradeciendo a todos los participantes y ya voy a estar en contacto para poder entregarles su certificado de participación. Gracias y hasta otra oportunidad. Buenas noches.